Luis Fernando Mejía y Gabriel Silva publican un dato hermoso que para ellos es un desastre. Resulta que hicieron un análisis que el 63% del crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 3 trimestres se explica por gasto público. ¡Eso es una belleza! Te lo explico al final del video. Y las conclusiones de Mejía son: el gasto público es una desgracia, demostrando que el sector privado no reacciona. Conclusión amañada, porque ese estudio por ningún lado está estudiando la correlación entre el aumento del gasto público y la supuesta disminución de la inversión privada, ocultando la realidad que el sector privado crece maravillosamente en turismo, agricultura, industria, y dejando de contarles a todos que lo que ha frenado un poco el crecimiento es el dato negativo de la minería, que debería removerse del cálculo del PIB porque el país tomó una decisión soberana. El pueblo colombiano pidió transición energética. La formación bruta de capital, activos de largo plazo que construye la nación, siguen de capa caída. Conclusión también falsa, porque la formación bruta de capital fijo depende de 5 elementos, de los cuales 2, la vivienda y la infraestructura, son fuertemente dependientes del gasto público, mientras que el componente de maquinaria y equipo crece como cohete. Se queja del exceso de gasto público y al tiempo se queja de que no hay suficiente gasto público para la formación de capital. ¿Quién te entiende? Y que por la situación fiscal, o sea, la deuda pública, esto va a ser insostenible y en conclusión todos vamos a morir. Pánico también infundado, porque ahora Colombia es menos dependiente de la deuda externa. La tasa promedio que se paga en intereses es del 8% y estamos a una semana de un noticionón sobre la deuda pública. Sígame, le cuento. El hecho de decir que el 63% del crecimiento lo explica el gasto público es una belleza, que todo el aparato del Estado colombiano pesa el 34% sobre el PIB. Por cada peso que le está metiendo el Estado a la economía, se está convirtiendo en 2 pesos en crecimiento económico. Ese fenómeno es el multiplicador del gasto público. Keynes básico, mis amigos. La República fue demasiado conservador. Cálculos anteriores habían dicho que el multiplicador era de 1.2. Eso nos lleva a una conclusión hermosa. Cada peso que usted mete al Estado, ¡pum!, es un turbo para la economía. Y súmele que Mejía dice en el detalle metodológico que no tuvo en cuenta otros factores de multiplicación ni los efectos de segunda ronda. Si las cifras de Mejía son correctas, tendríamos que meterle el triple gasto público. Es lo que siempre he venido diciendo. Y es que los neoliberales, que tienen ese sesgo mental, siguen insistiendo que el gasto público es malo. En el modelo chino, entre los años 70 y 90, cuando fue el despertar, entre el 70 y 80% de toda la actividad del país se explicaba por actividad estatal. En todos los países de la Unión Europea, el Estado en promedio pesa el 50%. Es una idea errónea que el gasto público va después del gasto privado. La inversión depende del gasto público, a excepción de los territorios donde haya oro o petróleo. Así se meten hasta armando guerras. La inversión privada llega con una fuerza donde hay infraestructura, talento humano y un mercado grande para atender. Y aunque el gobierno de Petro es el segundo de mayor inversión extranjera directa de todo el siglo, todavía nos falta mucho gasto público. Si el inversionista privado buscara llegar primero que el Estado, Chocó sería millonario. En el caso de China, la revolución comenzó en 1978 con decisiones de Estado, pero solo fue hasta 1992, 14 años después, que se dio el boom de inversión extranjera directa. Si en la China le hubieran hecho caso a los economistas neoliberales de Colombia, jamás se hubiera vuelto un país desarrollado. Vinieron a hablar mal del gasto público y terminaron dándonos una evidencia brutal de que las teorías que venimos defendiendo se cumplen en la realidad.